A ver, cuando la democracia de un país está en riesgo, ¿quién llega a defenderla? ¿Existe algo así como un teléfono rojo internacional para salvarla? Pues hoy vamos a meternos a fondo en el sistema, uno fascinante y lleno de contradicciones, que se creó justo para eso en las Américas, para ser el guardián de la democracia. Y vamos a ver si, a la hora de la verdad, ha dado el ancho. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que echar un vistazo al pasado y no a uno tan lejano. El siglo XX en las Américas fue, digamos, un verdadero campo minado para la democracia. Y miren, estas fechas que ven aquí no son solo números en un libro de historia, son cicatrices. Golpes militares, dictaduras larguísimas, esa era la amenaza constante que vivía cualquier gobierno elegido en las urnas. Esta cita de Alejandra Nuño lo resume perfecto. Le da justo en el clavo. No se trataba de casos aislados, era la normalidad. La inestabilidad era la regla del juego. ¿Y la democracia? Bueno, la democracia era esa extraña excepción. Ante una realidad así, la pregunta era obvia. ¿Cómo se podía romper este ciclo de una vez por todas? Y bueno, justo de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, surgió una respuesta bastante audaz. Había que construir algo nuevo. Nació una idea que hoy nos parece normal, pero que en su momento fue revolucionaria. Que la paz no es solo que no haya guerra, sino que exista una democracia sólida. Y para eso se necesitaba un sistema que la defendiera. De esa idea nacieron dos gigantes que seguro conocemos. A nivel global, las Naciones Unidas, y aquí, en nuestra región, la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida como la OEA. Sus misiones, si se fijan, iban en paralelo, crear un orden de paz, de justicia, de solidaridad, básicamente un nuevo comienzo para todo el continente. Y si nos vamos al mero corazón de la OEA, a su acta de nacimiento, encontramos esta promesa, que de verdad es superpotente, porque lo que hace es amarrar, hacer inseparables la idea de democracia con la de justicia y derechos humanos. O sea, no era nada más un club de países, era un proyecto con una visión muy clara. Pero claro, una cosa son las buenas intenciones y otra es tener cómo hacerlas valer. Y a ese ideal por fin le salieron dientes en el 2001, con la Carta Democrática Interamericana. Y esto, créanme, fue un paso de gigante. Dejó de ser solo un bonito discurso. La Carta lo dice clarísimo. La democracia es un derecho y también una obligación. Y lo más importante, le da a la OEA un arma, una herramienta real, la capacidad de suspender a un país miembro si rompe las reglas. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es tener las reglas del juego bien escritas y otra muy diferente es aplicarlas. ¿Qué pasa cuando todo este sistema choca con la dura realidad de la política, de los intereses de cada país? Pues ahí es donde la historia se pone buena. Y la primera gran prueba de fuego para la Carta Democrática llegó en 2009, en Honduras. Y aquí, hay que decirlo, el sistema pareció funcionar como un relojito suizo. La OEA siguió el manual al pie de la letra. Primero, una condena inmediata y muy fuerte. Luego, un ultimátum. Tienen 72 horas para arreglar esto. Y como no lo hicieron, ¡pum!, la suspensión. La respuesta pareció rápida, unida y sobre todo decisiva. Claro, viendo lo que pasó en Honduras, uno podría pensar, órale, qué bien, así funciona siempre. Pero, ¿de verdad es así? ¿Fue el caso de Honduras la norma que podemos esperar siempre? ¿O más bien fue la excepción que confirma la regla? Pues, ¿qué creen? Solo 3 años después, la historia fue completamente diferente. En Paraguay hubo lo que se llamó un golpe técnico para destituir al presidente. Una crisis muy parecida, pero la respuesta de la OEA fue, pues como la noche y el día. Hubo dudas, titubeos y al final nada de suspensión. De hecho, tuvo que ser otro bloque, el Mercosur, el que tomó la iniciativa. ¿Qué nos dice esto? Pues que la consistencia no es precisamente el punto fuerte del sistema. Y ojo, que esta falta de consistencia no es algo nuevo, Tiene raíces bien profundas. Y para muestra, un botón, el caso de Cuba. En 1962, en plena Guerra Fría, la OEA suspendió a la isla. La razón, su ideología marxista-leninista. Casi 50 años después, en 2009, la misma OEA levantó esa suspensión. Esto demuestra que muchas veces la geopolítica y la ideología han pesado mucho más que los propios principios democráticos. Ok, entonces, si la parte política, la de la Asamblea General de la OEA, puede ser tan, digamos, voluble, ¿hay algo más? ¿Hay otra línea de defensa para la democracia? Y la respuesta es que sí, y se encuentra en un sistema que funciona en paralelo, pero que es igual de importante, el de los derechos humanos. Por un lado, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Piénsenla como los detectives del sistema.
como su conciencia. Es un órgano autónomo que investiga denuncias, visita países y publica informes que le ponen un reflector encima a los abusos y al deterioro de la democracia, presionando así a los gobiernos. Y luego está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión son los detectives, la Corte es el juez, el árbitro final. Y esto es clave. Sus sentencias no son sugerencias. Son legalmente obligatorias para los países que aceptan su autoridad. Sus fallos no son política, son ley, y crean estándares para todo el continente. Y aquí es donde la Corte ha dicho cosas que de verdad cambian las reglas del juego. En un caso importantísimo sobre una ley de amnistía en Uruguay, que de hecho había sido apoyada en un referéndum, la Corte dijo algo fundamental. La democracia no es solo lo que diga la mayoría. Hay límites que no se pueden cruzar. Y ese límite son los derechos humanos. Ni siquiera el voto popular puede hacer legal lo que es una violación a esos derechos. Pero no se quedaron ahí. En otro caso clave, este de Nicaragua, la Corte fue todavía más allá. Dijo que la democracia no es nada más poner casillas para votar cada cierto tiempo. Es una obligación activa del Estado el crear las condiciones para que todas las personas, en especial las que han sido ignoradas por la historia, puedan participar de verdad en la vida política del país. Muy bien. Ya vimos la parte política, que es medio inconsistente, y la parte legal, que es mucho más sólida. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el veredicto final sobre todo este sistema de defensa de la democracia en las Américas? A ver, resumiendo. Lo primero que queda claro es que la voluntad política de los países va y viene. Depende mucho de la ideología, del momento, de la geopolítica. Lo vimos. Casos como el de Honduras demuestran que el sistema sí puede funcionar y con mucha fuerza. Pero luego, casos como el de Paraguay nos enseñan sus grandes límites, sus inconsistencias. Y aquí viene lo importante. Justo en esa incertidumbre es donde el sistema de derechos humanos entra como un respaldo vital. Las sentencias de la Corte, en especial, crean reglas del juego muy firmes que protegen a las personas, y al proteger a las personas, pues protegen la democracia desde sus cimientos. Y todo esto nos trae a una última pregunta, una pregunta para hoy. Porque a ver, las amenazas a la democracia ya no son como antes, ya no siempre llegan con tanques a la calle. Hoy son más sutiles. La desinformación, los ataques a los jueces, el debilitamiento de las instituciones, el acoso a la prensa. Frente a estos nuevos enemigos, ¿será suficiente este sistema de dos caras, con una diplomacia a veces impredecible y una justicia legal bastante robusta, para cuidar el futuro de la democracia en nuestro continente?